Me voy a referir aquí a filtros pasivos. Lo que voy a comentar no será de gran aporte para quienes sean expertos en el tema. La idea es comunicar la manera más intuitiva de comprender cómo es que logran permitir el paso de algunas componentes y evitar el paso de otras componentes utilizando elementos tan sencillos como resistores, inductores y capacitores. Básicamente los filtros pasivos son redes de conexión de estos elementos. Para eso se necesitan solo algunas nociones generales respecto de senoidales y de ondas compuestas por suma de senoidales, cómo se comportan, y la noción de que de alguna manera un inductor o un capacitor tienen un comportamiento donde se produce una relación entre los volts y los amperes como una especie de ley de Ohm ampliada, en el sentido de que existe una relación en ohms, pero esa relación en ohms depende de la frecuencia. Dicho en palabras más sencillas, los inductores para bajas frecuencias tienen muy pocos ohms, son casi un cable, y a medida que la frecuencia va aumentando, se oponen al cambio provocado de corriente, va aumentando la impedancia, con leyes que son relativamente sencillas. El capacitor actúa de modo contrario. Para bajas frecuencias tiene alta impedancia, alto valor en ohms, y para alta frecuencia tiene baja impedancia, se va convirtiendo casi en un cable. A esas ideas hay que agregar la noción muy básica de lo que se conoce como divisor de tensión, divisor resistivo, divisor de voltaje, depende de distintos países, incluso el modo en que se lo menciona, que tiene que ver con la situación en la cual una fuente está conectada a dos elementos y la tensión que hay aplicada, los volts aplicados a cada uno de los elementos son proporcionales a los ohms de esos elementos. Con esas dos ideas vamos a trabajar. Voy a trabajar con Falstad, voy a dejar el link de este circuito y el link general de Falstad. Si acá lo que estoy haciendo es pongo tres fuentes, fíjense, hay una de 50 Hz, otra de 500 Hz y otra de 5 kHz. Pero están puestas de tal manera que ahora estoy activando solo la de 50 Hz, las otras dos tienen cero amplitud, con lo cual, y acá las estoy viendo por separado. O sea, voy a ver la senoidal de 50 Hz, la de 500 y la de 5000, pero las dos de arriba van a valer cero por ahora, y el resultado que veo acá es la suma. En realidad, este gráfico está mostrando la tensión en este trocito de cable respecto de masa. Pongo a funcionar, y bueno, fíjense que lo que agrego acá es la ecuación que me permite calcular la reactancia que corresponde a este inductor, a esta bobina. Este inductor es de 319 milihenry. Para calcular los ohm equivalentes en 50 Hz, que es la fuente que está funcionando ahora, la ecuación es sencilla, es 2 por pi por esa frecuencia, o sea, por 50, por L, por los 319 milihenry. Al hacer ese cálculo da muy cercano a 100 ohm. Está elegido para que diera ese número casi redondo. En ese caso, piensen que tengo una entrada que sería la suma de estas tres señales, esto sería lo que viene de algún otro equipo, y estoy viendo la salida. Fíjense, a la entrada hay 5 bolas, a la salida hay 4.975. Prácticamente lo mismo. ¿Cómo puedo entender esto? Bueno, básicamente con la idea esa de divisor de tensión o divisor resistivo, porque para esta frecuencia resulta que la reactancia inductiva son 100 ohms. Acá hay 100 ohms, acá hay 1 kilo ohm, 1000 ohms, con lo cual esta tensión de 5 volts se reparte en forma proporcional y la mayor parte termina quedando en un K. Ese reparto no es exactamente igual al de lo que sería un divisor resistivo puro por el tema de las fases, pero sobre todo cuando hay diferencia importante en valores, es una idea aproximada intuitiva muy fuerte. Veamos qué sucede, voy a detener esto, si a esta fuente la apago y dejo la de alta frecuencia, la de 5 kHz. El hecho de que sea alta y baja
tiene que ver con los componentes. Si estoy trabajando con video, alta frecuencia, estamos hablando de megahertz, mientras que si estoy trabajando con audio, alta frecuencia, pueden ser 5 kilohertz o 10 kilohertz. La idea de alta y baja frecuencia es relativa al uso que se está aplicando. Pero acá es alta respecto de este filtro. Inicio ahora. Fíjense que ahora la única fuente está funcionando a las de 5 kHz y por lo tanto eso es lo que veo aquí. Y en esta misma situación, con el mismo circuito, resulta que ahora la señal es muy baja, 495 milivolts. ¿A qué se debe? Y se debe a que con 5 kHz la reactancia inductiva son 10K y ahora esta fuente se reparte entre 10.000 acá y 1000 acá. Como la mayor parte de los 5 volts caen sobre la resistencia más grande y en proporción casi todo cae acá y nada o muy poco, un porcentaje menor al 10%, termina quedando en la resistencia de salida. Esa idea central es la que permite explicar el por qué el mismo circuito termina comportándose para dos frecuencias distintas. Lo que acá voy a mostrar es qué pasa con una frecuencia que es justo aquella donde los valores son iguales. Está elegida aquí, esa es la que se llama la frecuencia de corte. Uno, si fuera un divisor de tensión puro, tendería a esperar que fuera la mitad. O sea, me quedaron dos, disculpen. Vamos a reiniciar acá. Me olvidé de apagar la alta frecuencia, después lo vamos a ver. Quería poner solo la frecuencia intermedia. Ahí está solo la intermedia. En ese caso estoy teniendo 5 volts acá y acá estoy teniendo 3.778. No la mitad debido al tema de las diferencias de fase. Resulta que si bien uno puede asociar la idea de reactancia con cierto parecido a la resistencia, hay una diferencia de fase entre la corriente y la tensión. Resulta que como estos dos elementos están en serie, la corriente es la misma. En la resistencia la tensión va a estar en fase con los picos de corriente, pero en el inductor no. Tiene un corrimiento de 90 grados, lo cual hace que al sumar la tensión de aquí más la tensión de aquí, ambas de 3.53, pero una con 0 grado y el otro con 90 grados, ahí es donde dan 5. Entonces esa aproximación intuitiva al divisor de tensión necesita esta corrección debido a la fase, que significa que justo en la frecuencia de corte esto no es la mitad, sino que es el 70%. Los famosos 3 dB que uno suele mencionar en filtros. Lo que quiero mostrar, y con eso termino, es que esta situación, si yo permito pasar a las 3 señales simultáneamente, se forma una onda compuesta, 3 componentes muy diferenciados para notar esto, o sea que no va a ser ninguna de las formas de onda que uno reconoce como suma de algunos pocos componentes cuando son armónicos. Pero acá puede verse que la onda compuesta total está formada por una oscilación suave, que es la de aquí abajo. A eso se le superpone una oscilación intermedia, la de 500 Hz, y todavía hay una alta frecuencia que provoca toda esta vibración. Cuando esta señal compuesta se pasa a través del mismo elemento, uno nota que la baja frecuencia sobrevive completamente, la frecuencia intermedia pasa, todavía estaríamos considerando la banda de paso, cae 3 dB, pasa el 70%, pero la alta frecuencia queda muy, muy alterada, muy disminuida. El último punto a considerar acá es que si estos componentes yo los cambio de lugar, el razonamiento que venía haciendo se invierte en el sentido de que efectivamente para las mismas frecuencias voy a empezar a tener que alguna de ellas sube y la otra disminuye. Bueno, ahí me quedó corrido, tomo acá y traslado hasta acá. Solo que ahora cuando esta sea 100, o sea, en baja frecuencia, esto va a ser los 100 y esto un K, el divisor de tensión de 5 volts va a caer la mayor parte acá y casi nada acá. Entonces acá, en este caso, las bajas frecuencias no van a pasar. Reinicio y fíjense que ahora la frecuencia baja ya no está presente, se le quitó la oscilación suave. La frecuencia media sobrevive un poco menos, pero casi igual, y la alta frecuencia está completamente.
Reemplazando por una capacidad de valor equivalente para que me dé estos mismos valores de reactancia, esta misma idea permite construir filtros muy simples, estos con dos elementos, lo que se llaman filtros de primer orden, con una R y una L, una R y un capacitor.